Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Centre Cultural de la Nau, de la Universitat de Valencia. En esta ocasión para disfrutar de esta actividad organizada y propuesta por el Aula de Còmic del Servei de Cultura, cuyo responsable que está ahí al fondo es mi colega y amigo Álvaro Pons, que con el motivo del aniversario, del 30 aniversario de Trazo de Tiza de Miguel Ancho Prado, pues nos van a deleitar con una charla, coloquio, en fin, entrevista. Va a ser un formato híbrido y amplio. Y bueno, también mencionar la colaboración de Norma Editorial y de la Cátedra de Estudios del Cómic de Fundación SM Universitat de Valencia. Y bueno, pues estaba comentando antes que me resultaría muy difícil presentar a Miguel Ancho Prado. Supongo que lo hará mucho mejor Álvaro Pons. Simplemente, bueno, todos lo conocemos. Tiene una larga trayectoria como autor de cómic, como historietista. Decir que fue Premio Nacional de Cómic en el 2013 con Ardalén, que es el autor también de un film de animación, de Profundis, que estuvo nominado al Goya en el 2007, y que es el director del Festival Viñetas desde el Atlántico desde el 98, que lo he estado cotillando por internet, en la ciudad de La Coruña. El año pasado, en el 2022, en la Semana Negra de Gijón, se le dedicó una exposición titulada Género Negro. Y bueno, pues yo estoy aquí en calidad de directora de servicio para darle la bienvenida, para acogerle en esta nuestra casa, su casa. Y bueno, ya os doy la palabra y empezamos. Muchas gracias, Adela. Bien, la idea que tenemos aquí es hacer una conversación amigable, una charla informal, porque hay mucho que hablar. Y la verdad es que si nos pusiéramos a hablar específicamente de un tema, yo creo que es mejor dejar que la conversación fluya. Porque, como bien ha dicho Adela, hacer una trayectoria de la obra de Miquel Anso es largo y complicado. Porque, claro, muchas veces caemos en ese punto de decir, no, Premio Nacional de Cómic, evidentemente eres Premio Nacional de Cómic con Ardalén, y mucha gente dice, no, también fue premio en Angulem. Bueno, pero es que este señor tiene 2 premios de Angulem, no tiene solo uno. Es que muchas veces siempre se dice, fue premio por Trazo de Tiza. No, es que también, antes por Manuel Montano, que nos olvidamos. En el Salón del Cómic de Barcelona ya has perdido la cuenta de los premios que has ganado, pero creo que son 4, si no recuerdo mal. No, yo creo que son 7 u 8. Bueno, pero me refiero de mejor obra, solo de mejor obra. Mejor obras. Mejor sí, obra, pues mejor igual, obra, sí. Cuotidiana Delirante, Tenemos ahí Trazo de Tiza, La Mansión de los Pampín, cosa, Ardalén, Maxi, y luego además premios al guión, sí, de guión, de dibujo. Todo, una buena colección. El Gran Premio. El Gran Premio del Salón, efectivamente. Es una buena colección. Sí. Pero todo esto tiene un inicio que algunos no se acordarán, pero yo todavía me acuerdo de esa cosa que se llamaba Fanzine Cero. Sí. ¿Qué fue aquello de Cero? Porque yo creo que lo primero que leí tuyo fue en ese fanzine donde, entre otros, estabais Pascual Ferri, sí. Beroy, Garcés, Das Pastoras. Garcés. Aquello fue una experiencia realmente interesante, ¿no? Sí, coincidió yo, por un lado, en Galicia, movimiento fancinero, vamos, sí, lo justo. Y de hecho, la experiencia previa había sido un fanzine que habíamos hecho a partir de la Escuela de Arquitectura donde yo estaba estudiando, que se llamó Xofre, y pasamos a la historia. Es decir, fue el primer fanzine de cómic en galego. De allí salimos pues Fran Jaraba, Juan López Domínguez, que después fue ilustrador, y yo, y tuvo un único número. Entonces, para mí hacer un fanzine era más o menos eso, juntarme con un par de colegas, sacar aquello, arruinarnos y fuera. Y cuando llegué a Barcelona con mi intención de introducirme en el mundo del cómic, que en aquellos momentos era paso obligado, es decir, o era a través de Barcelona o no se entraba, pues el primer grupo de personas, con el que hice migas según llegué, que coincidió además con el primer Salón del Cómic de Barcelona, y allí contacté con ellos en la cafetería. Nos cruzamos y cada uno con su carpetilla y nos empezamos a enseñar lo que hacíamos cada uno.
Y era un momento muy efervescente y muy de acogida. Entonces, pues nosotros aquí hacemos un fanzine, pues vente y tal. Y así de simple. Es decir, llegué, ellos hacían el cero, ya llevaban unos cuantos números hechos y me incorporé a aquel grupo. Pues sí, claro, en aquel momento. Pascual entró un poquito después. Yo creo que Beroy también llegó a hacer alguna cosa. Llegó a estar alguna también. cosa, no estoy seguro. Y muy rápidamente, eso sí, porque empezamos a publicar prácticamente al mismo tiempo. Daspas, Garcés, yo. Empezamos a sospechar que estábamos ya haciendo un procine. Aún no sabíamos que eso existía, pero como que nos rechinaba un poco, ¿no? Estamos haciendo esto, pero en realidad estamos profesionalizándonos ya. Pero tuvo, desde luego para mí, fue la dosis de subidón absoluto de pasar de la periferia más el Finisterre, pero con todas las letras, ¿no? Que era Coruña en aquel momento, a vivir aquella especie de movida paralela que se estaba gestando en aquellos principios de los años 80. Porque enseguida empezasteis a publicar ya en revistas comerciales. Sí, no, yo de hecho, yo creo que fue exactamente al mismo tiempo. Es decir, la primera historieta que publiqué con Tutén, de hecho ya no era la primera historieta. Yo con Tutén había publicado 2 o 3 historias sueltas. Y el primer capítulo de la Enciclopedia Délfica yo creo que salió publicado pues al mismo tiempo que mi primera colaboración en Cero. Que en esa época se nota que estaban muy influenciados por Metal Burlán, por heavy metal, por esa nueva manera de entender la ciencia ficción, porque trabajabais más que nada el género de ciencia ficción. Sí, además, bueno, en aquel momento las opciones eran mínimas. Yo hice el recorrido tradicional para presentar tu trabajo a los editores en aquel primer salón del cómic. Había hecho inicialmente otra primera incursión y de todos ellos siempre he lamentado no haber conservado aquellas cartas. Porque todos me dijeron que mejor me dedicase a otra cosa. Y no les hiciste caso. No les hice caso. No les hice caso porque. Vale. Porque no entendía yo el criterio por el cual me decían que me dedicase a otra cosa. Entonces, no porque yo tuviese un gran concepto de mí mismo ni nada de esto, sino porque no acababa de entender cuál era la razón por la que me decían que me dedicase a otra cosa. Después lo fui descubriendo. Lo descubrí con Tutén, por ejemplo, que fue una historia pintoresca, la de nuestra relación, pero inicialmente Norma, La Cúpula, agentes, yo no lo recordaba, pero Maccabic se acordaba él y me dijo, sí, habías pasado también por allí, por la agencia, tal, y también... Pero incluso antes de todo eso habías hecho para La Voz de Galicia. Ahí fue, sí, eso fue mi que era Los Compañeros de la Orden de la Piedra, que fue un gol por la escuadra que le metía... Yo para sacarme unas pesetillas en mi época de estudiante de arquitectura, me puse de diseñador gráfico de una pequeña discográfica que había en Galicia, se llamaba Ruada. Bueno, tuvo el mérito heroico de allí salieron pues la mayoría de los grupos que después constituyeron sobre todo el folk gallego y pues eso, con reminiscencias celtas y tal. Y yo allí hacía las portadas de los discos y tal, aún se hacían vinilos, muchos vinilos.
y yo les dije que hacía cómic. Lo había hecho en mi vida. Oh, pues podíamos, como tenían relación así con La Voz de Galicia, que es el periódico más importante que había en Galicia en aquel momento. ¿Podrías hacer una tira? Hombre, vaya si podría. Hombre, estaría bien que tuviese así temática pues, céltica, tal, de castros. Bueno, pues venga, hacemos uno de un... Y así salió, con un tipo que era, yo creo que era el contable de la discográfica, que le gustaba, y me dijo, yo escribo los guiones, no me iba a poner yo exquisito, pues vale, escribe los guiones. Entonces él escribía los guiones, yo hacía los dibujetes y salían publicados en La Voz de Galicia. Después me enteré, siempre, es que hay que ir aprendiendo, claro. El director de la discográfica, que a mí me pagaba, no me acuerdo cuánto, pues, no sé, 200 pesetas por tiro o algo así, pero a La Voz de Galicia le cobraba el doble. Nunca me quedó claro si se quedaba él con el otro 50% o iba a beneficio de inventario de la sociedad, pero bueno. Y esa sí, esa fue la primera experiencia, que era genial porque empecé teniendo que cubrir una publicación diaria. Era una tira diaria, creo que fallaba solo el domingo, no recuerdo bien cómo era. Pero entonces tuve que aprender eso, adelantar material para estar un poco cubierto, tener que hacer la tira, estuvieses inspirado, ¿no? Fue un bautismo de fuego brutal. Con fragmentos de la Enciclopedia Bélfica, que es, digamos, la primera serie con la que se te conoce y que te empieza a dar nombre, nos sorprendes a muchos, porque en esa época o se seguía a Moebius o se seguía a Corben. Sí. Y tú tomas una línea más o menos diferente, con un estilo más personal, y era sorprendente que en ese momento sí que había a lo mejor, pues veías cosas de Moebius, pero por ejemplo, esa manera de representar la cara desde un punto de vista más caricaturesco, de buscar otro tipo de representaciones, y también la propia temática de fragmentos de la Enciclopedia Bélfica, que podría ser una de las primeras veces que veíamos aquí en España una historieta ecológica, ¿no? Hombre, yo creo que ahí influyeron muchísimas cosas. Una de ellas importante es que yo llegué siendo un absoluto inculto al cómic. Yo no tenía cultura de cómic. Había tenido mis tebeos por casa, como cualquier chaval de la época, pero no tenía personajes idealizados, no tenía autores en ningún panteón personal. Y mi relación con el cómic había sido pues muy superficial. Me gustaba mucho, pero me gustaba como a cualquier chaval. Los intercambiaba con mis compañeros de cole y ya está. Curiosamente, mi padre fue lector de cómic. Era lector de cómic en una época en la que no era normal, sobre todo adultos. Y él tenía una colección incompleta porque la fue perdiendo por dejar y tal, pero tenía el Flash Gordon prácticamente completo, el de Alex Raymond y después el de Dan Barry. Eso, por ejemplo, me llevó a mí a momentos delicados en los que estuve a punto de ser expulsado de cualquier cenáculo comiquero, cuando dije, a mí me gusta más el tipo el Dan Barry, que este otro, el Alex. ¿Cómo dices eso? Sí, eso algunos lo hemos dicho y se nos ha perseguido por eso, pero sí, efectivamente. El Dan Barry es mejor. A mí me gusta más, el otro me parece más remilgado y tal. ¡Oh, remilgado! Era muy bruto. Yo dije cosas muy bestias. A mí Hugo Pratt me parecía malo. Este tío solo sabe dibujar de frente o de perfil. Hostia, no. Claro, después... No te pregunto por Harold Foster. Después te vas dando cuenta, no, Harold Foster me ponía nervioso. Sí, van maquillados todos, así, eran una especie de un adelantado a su época. No, claro, después fui cayendo de la burra, ¿no? Y fui entendiendo lo bestia que era. Pero eso también me hizo llegar sin mochila. Yo llegué al cómic sin mochila y mi mochila venía cargado
otras cosas, de mis lecturas de narrativa, mi cultura cinéfila y mi formación plástica en pintura, dibujo, pero no estrictamente relacionado con el cómic. Y de hecho una de las cosas, por ejemplo, que se notan en fragmentos es esa parte literaria, hay una carga literaria en esas pequeñas historietas de 8 páginas. Sí, es hija clarísimamente de mis 3 pilares en aquel momento, que eran Asimov, Clarke y Stanislav Lem. Después, en cambio, en estratos se incorporó Orwell, pero sí, claro, mis fuentes eran... Eso también me dificultó al principio la integración en el colectivo, porque yo ignoraba muchísimas de las referencias que tenían mis colegas y mis compañeros, ¿no? Y venía con otras, pues bueno, que les resultaban menos interesantes. Y empezamos a ver también un elemento clave. Los animales marinos, los delfines, sí, son ya un elemento clave. Sí, sí, de hecho, el nombre es Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, y ahí va a ser algo que va a estar presente en toda tu obra. De hecho, lo llevas encima hoy, esa presencia Hubo un vacío, hubo un vacío importante. Sí que es cierto que aparecen en la Enciclopedia Délfica, y además con un papel protagónico, sí, al final, pero después desaparecen. Y volvieron, me doy un salto momentáneo, pero después de Trazo de Tiza, cuando acabé Trazo de Tiza, un colega, también comiquero, ilustrador, pero que es biólogo, Tokio, después de publicado Trazo de Tiza, un día me dijo, pues, manda huevos, que hayas hecho una historia en una isla, en mitad del océano y tal, y a lo largo de todas las páginas no hayas metido ni un solo cetáceo, ni un mamífero marino, tal. Y dije, hostia, pues es cierto. Lo medio corregí en un epílogo que hice después. Está, por cierto, en la edición que acabas de hacer. Sí. Y a partir de ahí sí que es cierto que ya empezaron a tener una presencia más constante. Sí. El salto que de nuevo nos dejaste a todos un poquito nubilados fue con Estratos, porque gráficamente era... vimos pues la nueva serie de Miguel Anso Prado y de repente digamos un cambio de estilo radical. No te digo a Tutén. Ahí fue donde empecé yo a entender por dónde iban los tiros. Tutén, con la Enciclopedia Délfica, le encantaba el dibujo. Y le tenía respeto al guión. Porque yo en realidad llegué con una historia completa. Me dijo, ni de coñas, te voy a publicar esto para que eres un novato y para que dentro de 3 meses no funcione, al público no le guste. No, me tienes que hacer algo por historias, sí, además autoconclusivas, tal, no sé qué. Bueno, entonces me inventé aquella estructura que tenía la Enciclopedia Délfica. Entonces eso le gustó y tal. Pero él, todos los meses, no había mes que no me dijese, joder, que no hablen tanto, que no hablen tanto. Tus personajes hablan mucho, joder, que se peleen de vez en cuando, que pase algo, joder, si pasan cosas, no, eso no, algo más que haya, tal. Entonces eso le rechinaba, pero bueno, iba publicando. Y entonces cuando acabé la Enciclopedia Délfica le dije, me quiero pasar al cómic internacional. Me dijo, no, tío, el cómic internacional... es como mi juguetito, tal, no. Aún no estás maduro para el cómic internacional, además le voy a cambiar el nombre a la revista y aquí funcionaste muy bien, tuviste premios y tal de los lectores, tal, quiero que hagas otra serie para el Zona 84. Le dije, bueno, pero entonces hago lo que me dé la gana. Y el tío se vino arriba y dijo, sí, pensando que haría una continuación de la Enciclopedia Délfica y tal. Dije, bueno, vale, pues me pongo a trabajar. Y entonces debí de hacer los 2 o 3 primeros capítulos sin que él viese nada ni supiese nada. Entonces llegué con la carpetilla a Barcelona, se la saco. ¡Hostia, Gallego! Bueno, él tenía una voz así muy timbrada, muy de locutor. A mí, que tengo esta voz de cascajo, no me sale, ¿no? Pero... ¡qué feo! Joder. Es que es feo.
qué lo haces tan feo? Y digo, coño, es que la historia es más en la línea de Orwell, es oscura, tal. Bueno, ya la tenemos anunciada, venga, vale, pues venga, va. Bueno, fue saliendo, como también a la gente más o menos le iba gustando, tal, no sé qué. Y la temática, él, que iba así de progre, también, hostia, bien, metes ahí el dedo en la llaga, bien, tal, no sé qué. Bueno, él seguía pensando que era feísima y eso por ahí coló. También, como le hice esa estructura en la que eran también capítulos autoconclusivos, pero que el personaje protagonista del siguiente capítulo había sido personaje secundario en el anterior y tal, todas esas chominadas le gustaban. Le gustaban porque le parecía que eso era lo que estábamos aportando así de sangre fresca los nuevos, ¿no? Y entonces sí, la publicó íntegra y aguantó todo el... Y es una serie en la que empieza a aparecer el humor, de alguna manera. Sí. El humor de retranca gallega. Sí. Empieza esa retranca gallega que yo no sabía que era humor, pero sí. Empieza a aparecer. Es una cosa curiosa, una historia de ciencia ficción canónica. Para mí era realismo. Era realismo, pero no puedes evitar dejar de estilar ese humor que va a ser constante, porque de hecho, a partir de Estratos, el humor va a ser fundamental y va a ser un cambio radical hacia el género de humor. Aparece Crónicas Incongruentes, en Crónicas, de hecho, Manuel Montano, Cotidiana Delirante. Con Crónicas es cuando, después de publicar Crónicas, cuando me llama Jim para el jueves, y yo fui por aquello como quien va a tener una experiencia así extrasensorial, ¿no? Porque el jueves, me llaman del jueves. Y dice, sí, venga, haz algo cortito, tal, así, 3 páginas. Dije, pero si yo no hago humor. Dice, coño, ¿cómo que no haces humor? Entonces, lo de las Crónicas Incongruentes, dijo, hostia, eso no es humor. No sé. Así, es realismo irónico. Entonces, el Jim, que no estaba para muchas mierdas, me dijo, vale, pues haz ironía o lo que quieras. Tú si haces de eso, a mí ya me vale, ¿no? Y cuando empecé a ver que la gente se reía con lo que hacía, dije, hostia, pues sí, resulta que hago humor, pero os juro que yo no era consciente de estar haciendo humor. Yo hacía crónica, pero contaba lo que me pasaba a mí. La mayor parte de las... Bueno, la mayor parte no, pero igual un 40% son cosas que me pasaban a mí y que no me hacían ni puta gracia. Porque cuando llegaba al supermercado y me acababa peleando con una vieja, yo llegaba cabreado a casa. Lo que pasa es que aquello, me estoy adelantando, pero era una maravilla, porque me ahorraba, por un lado, el psicólogo, las frustraciones, tal, y me pagaban. Era sublimarlo. Entonces, llegó un momento en que yo salí a la calle receptivo. A ver qué me pasa hoy para poder, como dicen ahora, monetizarlo, ¿no? Porque era genial. Pero bueno, me estoy adelantando, sí, el humor. Sí, no, el humor va a ser parte... también aparece una serie que es Manuel Montano, donde generas esa mezcla entre el género negro... Sí, pero ahí el mérito es de Fernando Luna. El mérito es de Fernando. Y Montano fue uno de estos experimentos que se hacen a veces en ciencia ya preparados y trampeados, y fue el resultado de una conversación, pues yo creería que fue, lo que no estoy seguro si fue en España o en Francia, pero alguien, un periodista, un crítico tal, un día así en una conversación ya off the record y tal, me preguntó que bueno, que yo hasta aquel momento había trabajado siempre con guión propio, tal, y si eso era una opción perfectamente pensada, consciente, o era fruto también de una incapacidad para poner en imágenes y contar una historia que no fuera creada por mí. Me quedó el gusanillo metido, ¿no? Y sí, cuando acabé las crónicas, me lo planteé y dije, hostia, pues podría ser el momento de hacer una prueba.
hice trampa porque no me fui a un guionista de cómic. Dije, no, para que me vengan a imponer la página, todo el viñetado, tal. Y entonces hice trampa porque yo llevaba escuchando Tris tras tres, pues toda mi etapa de arquitectura, trabajando de noche, tal, y después seguí en aquellos 3 primeros libros. Con lo cual, era un universo que yo ya había concebido de manera, pues bueno, inconsciente casi. Tenía muy interiorizado el personaje, su microcosmos y tal. Y después me gustaba mucho la onda que tenían en el programa tanto Carlos Faraco como Nano. Y volví a hacer una de estas. Cogí un día, yo como era ya escuchante de largo recorrido, distinguía cuando el programa era grabado o cuando lo hacían en directo. Entonces un día que vi que estaban en directo, pues eso, cuando acabó a las 3 de la madrugada, los llamé. Claro, tú llamas a Radio Televisión Española a las 3 de la madrugada, en aquellos momentos, además, el de la centralita, ¿cómo? Que sí, pues me pasa con lo que tengo con Tris tras tres. Pues bueno, me pasa. Y estaba Nano, y como tal, se lo dije, oye, mira, yo hago cómic. ¿Qué te parecería intentar hacer el Montano en cómic? Oh, de puta madre. ¿Nos vemos? Sí, vale. Pues nada. ¿Y cómo quieres que hagamos? Dije, mira, tú me mandas los textos igual que los que haces para les llamaban microguindas. Tal cual. Y yo lo adapto. Ah, bien, vale, poco chollo, perfecto. Entonces me mandó unos cuantos, no recuerdo, 2, 3. Hicimos las primeras pruebas, le encantaron, tal. Y yo ahí lo tenía muy claro. Es decir, la narrativa la construía yo, pero Montano tenía cada X tiempo aquellos textos diegéticos sobre cartucho así con un poco de color, que eran los textos de Nano, que tenía aquella poética de zapatillas que era, a mí me parecía sublime. Era un tipo que cuando me llegaban los guiones, bueno, los textos, ya lo tenía claro, recortaba y decía esto y esto. Cuando describía pues, un descampado, una callejuela, la reacción de los compañeros de partida de cartas, tal, pues que... Y la magia que tiene ese libro es esa, es el absurdo absoluto del personaje. Es un detective sin casos, en realidad es un... Y es simplemente un deambular, es un personaje que deambula. Años después yo desconocía la serie de Seinfeld y cuando, no sé si la conocéis, pero cuando llega un momento en que hacen metatelevisión y en mitad de la serie lo que hacen él y un amigo es proponer a la CBS la propia serie que después hacen. Y lo plantean diciendo, ¿de qué va la serie? De nada. ¿Cómo que de nada? No. Nos levantamos, salimos, hacemos cosas, pero la serie no va de nada. Y me di cuenta, hostia, era lo que hacíamos con Montano. Montano no va de nada. Montano pulula, anda por allí. Y a mí sigue siendo un libro que me produce una inmensa ternura. Y que además se llevó el primer premio Angoulême, la Far de Angoulême, para sorpresa de todos. Pero... Yo estaba aquella noche deseando irme a cenar, hacía un frío que pelaba, era aún en el antiguo teatro donde se daban los premios, y estaba sentado allí en un rincón que no había conseguido ni siquiera silla, butaca, tal, con la attaché de presse de los humanoides. Me sorprendió ya cuando escuché que estaba nominado, que estaba en la selección. Dije, hostia, está en la selección, sí, tal. Y cuando ya dicen que era el premio, dije, hostia, esto es un vacile. Y no era un vacile, sí, fue el primero. Pero fíjate que a partir de todo eso,
de nuevo tú también vas escapándote de todas esas etiquetaciones que era fácil etiquetarte. Esa fue la primera gorda. Esa fue la primera. Pero empezamos ya a ver algunas primeras pistas de por dónde vas a ir con esas pequeñas historietas que ibas publicando de pocas páginas, donde rompías con todo lo que habías hecho antes, con unas historietas, incluso me atrevería a decir casi poéticas, ¿no? De buscar otro tipo de elementos, y de alguna manera empezabas a preconfigurar lo que iba a ser Trazo de tiza. En ese momento, de abandonar por completo la ciencia ficción, el humor, sí, y buscar algo diferente. El Montano había tenido el peligro de, 1, era un personaje, 2, era fácilmente serializable, 3, Nano estaba dispuesto, para él era simplemente continuar con su trabajo habitual, porque él escribía los guiones del Montano igual que lo que escribía para la radio. Y aún encima se lleva el premio de Angoulême, con lo cual fue un coro de voces vírgenes. Todos los editores, bueno, ya está, se acabaron los cambios, se acabaron tal. Entonces dije, o me voy lejos o si no, me quedo aquí prendido de por vida. Y fue el primer instante en el que realmente comprendí que tenía que empezar a tomar mayor control. Hasta ese momento había tenido total libertad. Efectivamente, fui dando todos aquellos cambios, cambiaba de estilo, cambiaba de temática, y los editores, pues bueno, unas veces más a favor y otras veces con más problemas, pero me iban dejando hacer. Pero después del Montano entendí que tenía que conseguir poner una cierta línea defensiva. Bueno, ahora hago todo este discurso que parece que lo tenía muy claro y era todo intuición. Era más bien una especie de pavor escénico y de pensar, hostia, voy a acabar metido en un nicho donde no estoy convencido de querer estar. Y era el momento en el que iban apareciendo otras opciones. Estaba el Madrid con las cosas que hacían Raúl y Fede. Yo iba haciendo eso, historietitas cortas que iban apareciendo, pues o en monográficos o en otro tipo de publicaciones. Las propias tangencias que empecé a hacer también por aquella época. Yo ahí siempre tuve una especial habilidad, y me cuelgo ahí la medalla, para aprovecharme de lo que los editores querían y arrimarlo un poco a mi sardina, ese ascua. Entonces, en Norma lo que empezaron era hacer aquellos especiales que le daban eran temáticos, erotismo, glamour, los anuarios, no sé qué, no que eran sé cuánto, cada vez de un tema. Claro, y entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer en realidad toda una serie de historias que tengan un hilo conductor y voy a adaptar cada una al tema que me propongan. Y coló. Claro, iban saliendo de año en año, tal. Pero ahí sí que iba viendo qué era lo que me interesaba a mí. Me interesaban los personajes, es decir, me interesaba reafirmarme en lo que Tuten odiaba, en que mis personajes dialogasen. Para mí era uno de los puntos diferenciales del cómic que yo quería hacer. No quería, es decir, me encantaba y admiraba y seguía y el cómic basado en la acción, pero a mí me interesaba mucho más desarrollar el personaje. Me apetecía más aproximarlo a un concepto más teatral. Y después me interesaba el tiempo. Había leído, en Galicia hay el que fue rector de la universidad y después director de la Real Academia también, Darío Villanueva, que había tenido una obra que a los que nos gustaba también la parte teórica era muy interesante, que era Tiempo detenido en la novela. Entonces era un análisis de
cómo se manejó el tiempo a través de la historia de la novelística y cómo eso formaba parte de la estructura narrativa. Y yo creo que esos dos elementos, diálogo y desarrollo de personajes y lo que es estructura cronológica y de tiempo narrativo, son los que al final determinaron las cosas que a partir de ahí me interesaron de manera más clara y de manera evidente Trazo de tiza. Porque Trazo de tiza fue realmente un choque. Rompías también con la estructura de entregas aisladas. Trazo de tiza era una serie que realmente seguía. Sí que era. Ahí sí que cuando acababa en esas 6 páginas, sí. Pero la siguiente seguía exactamente donde habías dejado, no era autoconclusiva, había un mínimo intento, pero muy poquito, realmente había... No, era la idea, era una continua. División por capítulos, como si fuera una novela, y además capítulos que no tenían la misma extensión para tortura y martirio de los maquetadores, que un mes el capítulo tenía 5 páginas y al mes siguiente tenía 9. Y nace efectivamente de esa pasión por el tiempo, ¿no? De buscar cómo explorar el tiempo en un arte que en sí mismo es cómo dominar el tiempo. Sí, sí. Porque el arte del cómic, en el fin de cuentas, es ese arte secuencial de cómo dominar, plasmar el tiempo en esas viñetas. Eso era lo que más me motivaba. Y por eso volví a jugar con todas esas piezas que tenía encima de la mesa y dije, bueno, si quiero dialogar mucho personajes, en aquel momento la extensión era limitada, yo no podía plantear una obra de 200 páginas, fue razonablemente larga, pero aún dentro de los márgenes que los editores asumían. Y entonces dije, pues nada, los encierro, necesito un week close, un espacio cerrado, entonces una isla. Tenía el antecedente, yo seguía teniendo mis referencias fuera de la invención de Morel, de Bioy Casares. Dije, pues nada, una isla, y en una isla pongo a los personajes a los que quiero interrelacionar. Y en esa isla hago ese juego estructural con el tiempo y con la propia historia. Y en realidad es lo mismo. Ahora suena como muy bien pensado y muy bien estructurado, pero no. En realidad, la semilla de Trazo de tiza, los académicos lo sabéis muy bien, fue que más o menos yo llevaba, pues eso, 7, 8 años haciendo cómic. Entonces, por aquel entonces, todos mis ex amigos y compañeros que habían acabado sus carreras y tal, y se habían incorporado a la universidad, de repente me empiezo a cruzar con ellos y a tomar cafés y tal, y me dicen, me voy de año sabático. ¿Cómo? Sí, tengo un año para desarrollar un proyecto tal, y estoy liberado de docencia. Yo, pero ¿cómo que te vas? Y dice, sí, uno se fue a Irlanda, el otro no sé dónde, el otro tal. ¿Y te pagan igual? Sí. Joder. Y dije, pues yo quiero también un año sabático. Pero claro, ¿a quién le iba a pedir un año sabático? A Rafa Martínez, oye, págame un año sabático. Y otra vez dije, bueno, pues hago trampas. Me voy a regalar un año sabático a mi manera. Entonces el año sabático fue... Yo al cómic llegué madurito. No era un adolescente así hiperhormonado, tal, ya llegaba pues con una parte de la reflexión hecha. Entonces una de las cadenas que arrastraba era mi concepción casi estajanovista, y en ese sentido muy, lo voy a reconocer, de marxismo dialéctico. Entonces, yo tenía claro que tenía acceso a una tribuna, a un medio de expresión al que no tenía acceso el resto de la ciudadanía. Y entonces tuve siempre la
convicción, y ahí también chocaba con muchos de mis compañeros, que en aquel momento sí que, y fue por ejemplo, una de mis rupturas con la pintura, yo no acababa de creerme el discurso de Duchamp, precisamente por eso. Yo no me creía que el artista fuera dueño absoluto. El artista que estaba circunscrito a una sociedad y que vivía de esa sociedad. Porque evidentemente, y más viviendo en Galicia y teniendo familia, yo soy nieto de un herrero, de un orfebre, tal, mi otro abuelo era ferroviario, en Coruña convivías más con los pescadores, tal, hostia, eso sí que es ganarse la vida. Entonces, estar allí cómodamente en un estudio, delante de una tela, pintando, hombre, no me jodes. No. Yo tenía y sigo teniendo muchos problemas con esa concepción del arte. Yo creo que el arte tiene que pagar obligatoriamente un peaje. Y que, si renuncias a eso y quieres sentirte dueño absoluto, exige renunciar a que la sociedad te mantenga. Es decir, la sociedad no tiene ninguna obligación. Es decir, al tipo o a la tipa de Altamira y de Lascaux les dejaban quedarse dentro de la cueva mientras los otros iban a partir los piños con el mamut o con el tigre de dientes de sable, porque cuando volvían a la cueva el resto decían, hostia, de puta madre, tío. Si no les llegan a pintar el bisonte que les molaba, una mierda, mañana te vienes a cazar como los demás. Claro, hostia, es que a mí eso siempre me pareció de cajón. Entonces, lo llevé siempre a rajatabla, es decir, cuando hice la enciclopedia délfica yo pensaba que tenía que aportar algo. Cuando hice Estratos, lo mismo. Cuando hice las crónicas incongruentes, lo mismo. Todo el humor, tal, pero había una intención de proponer ideas, discusión, debate, de una manera más o menos superficial, pero entonces aquí dije, y una mierda, voy a hacer lo que me dé la gana. No voy a pensar en lo que espera el editor de mí, ni en los lectores que me han dicho que esto es muy bueno, tal. Voy a hacer lo que me apetece a mí. Entonces, ¿qué historias me gustan? Estas. Me gusta Bioy Casares, me gusta Cortázar, me gusta tal. Pues, una historia en esta línea. Y entonces, según iba escribiendo, dije, esto no se lo va a leer ni Dios, ni Dios. Pero como ya estaba metido en el fregado del año sabático, dije, pues bueno, como tengo el premio de Angoulême, lo van a publicar. Publicar lo van a publicar, lo que pasa es que igual es el último libro que hago. Y nada, lo hice y bueno, ahí fue ya la primera vez que dije, no van a ver nada en Estratos, más o menos le secuestré bastante a Tutén, pero aquí no vieron nada. Entonces me preguntaban, ¿pero y de qué va? No, una isla, tal, no sé qué. Se hacían ideas, pues irá de piratas o tal, no sé qué. Bueno. Y entonces cuando llegó el momento de, bueno, pues ya la tenía más que mediada, ya se podía empezar a publicar. Vale, y fue precisamente en Angoulême. Y llegué allí con la carpeta y la ve Rafa Martínez. Me dice, hostia, qué bonito, tal. Joder, reproducir esto, es que no lo has dibujado, es todo pintura. Bueno, a ver, tal, no sé qué. Vale. ¿Y esto al final de qué va? Nada, son 3 personajes. Es un equívoco, es una historia de amor, pero que no es historia de amor, porque en realidad no hay nada, no entiendo nada. Es que es difícil de explicar, es que hay que verlo tal. Bueno, pues vale. Y llegamos a la cena con los de Casterman y también Mouchán. Jean-Paul Mouchán, que fue el director editorial de Casterman durante muchos años, toda la etapa gloriosa de su libro y tal, era un tipo que fumaba uno de esos
pitillos horrorosos que los liaba él mismo y que tienen un olor nauseabundo y un aspecto deplorable de pitillo de estos del oeste, así y tal. Entonces, fumaba continuamente y tenía la habilidad, se lo colocaba en un lado de la boca, en una comisura, y de repente tú lo habías estado mirando todo el rato y el pitillo aparecía en la comisura del otro lado. Y dices, hostia, ¿cómo lo hizo? Entonces yo creo que en aquella cena le vi cambiar el pitillo de lado más veces que en toda su vida. Porque también empezaba a ver las páginas y me hizo la pregunta, ¿y esto de qué va? Y dije, ¡buah! Si no lo consigo explicar en español, imagínate en francés. Una isla, tal. ¿Pero qué pasa? No, pasar no pasa nada. Pero entonces dije, bueno, alguien muere. Bueno. ¿Qué es? ¿Una investigación? No, en realidad no. Bueno, pues nada, se fue publicando. Lo publicó Norma, lo publicó Casterman a su Ibre, y era como andar arrastrando los pies, ¿no? Bueno, pues venga, vale. El caprichito de Miguel Anxo, tal, y más o menos me iban dejando caer, era como aquello de Gila, ¿no? De aquí alguien mató a alguien, pues ellos me decían, bueno, habrá que ponerse a hacer algo en serio, ¿no? Para el próximo libro, y dejarnos de tonterías y tal. Y salió, y ahora, por mucho que después se tiraran el moco, no les gustó a ninguno. El único que en aquella misma cena, que yo creo que es que tenía una copa de más, se tiró el carrete, fue el director general, el PDG, Didier Plateau, que cogió, lo miró así. Claro, el Montano era premio de la competencia, era premio de los humanoides, entonces lo miró así y dijo, este será el próximo premio de Angoulême. Entonces, como eso lo decía el director general, el Moujan dijo, bueno, pues venga, lo editamos. Se editó y más o menos pasó sin pena ni gloria. Pero de repente, le empiezan a caer premios. Pum, y empieza a publicarse en todas las lenguas. Bueno, me hiciste preparar una presentación. Es verdad, y no la estamos pasando. No pasaste nada. Pero justo aquí tenemos los guiones y todo esto. De todo. De lo que ibas preparando. Estuve currando toda una tarde, joder, en la. Es que no estamos hablando y se nos ha ido. No sé, al final me lleva la bronca. No, es que. Aquí tenemos. Mucho déjame, que ya lo controlo yo. Sí, ya. Y nada, eso, empieza a llevarse premios, lo empiezan a publicar en otros idiomas, llevarse premios en Austria, en Finlandia, en no sé dónde, en Tumba. Y de repente fue tal cual como un pastel metido en el horno, lo de que durante 20 minutos tú lo miras y dices, esto no va para adelante. Y de repente en 2 minutos hace ¡buop! Y fue el efecto. Y de repente ¡buop! Y me di cuenta de que algo había cambiado cuando todos decían, yo ya lo sabía. Y dije, una mierda, ya lo sabías. Una mierda. No lo sabía ni yo, lo ibas a saber tú. Yo estaba convencido, os lo juro, que me iba a comer los mocos. De todas maneras, yo creo que ¿cuántas veces oíste mientras estaba publicando eso de no pasa nada? Que por cierto es algo que yo creo que en tu obra siempre se ha dicho, ¿no? En tu obra que no pasa nada. Pero lo cierto es que no pasaba nada, pero lo que consiguió precisamente es un efecto casi Kubrick, ¿no? Y el de que conseguiste que cada lector tuviera una lectura, claro, de trazo de tiza. Pues volvemos a eso. Yo venía de eso, venía de Kubrick. Cuando me decían, bueno, entonces tú... Y yo, claro, ¿cómo me voy a comparar con Kubrick? No, pero yo decía, a ver, quitad la demencia de compararme, pero a mí me alucinaba de Kubrick que hiciese Barry Lyndon, que hiciese 2001, que hiciese La Naranja Mecánica. Yo era eso. Yo no quería quedarme en un tema, no quería quedarme en un estilo, yo quería probar cosas. Entonces,
esas eran, digamos, mis motorcitos, ¿no? Esos eran las cosas que me impulsaban. ¿Qué pasa? Que después también, según va pasando el tiempo, en Kubrick descubres y los conductores, y en tu propia obra acabas diciendo, pues sí, yo esto que dije antes de los personajes dialogando y el tiempo, me di cuenta posterior, y cuando de repente miré para atrás dije, pues sí, esto es una constante. Y dentro de esa relación entre personajes también fue una aportación ajena, no recuerdo quién, que me dijo, no, es que de esa obsesión tuya por hacer a los personajes dialogar y es siempre llevarlos a la incomunicación, llevarlos al discurso impropio, es decir, que siempre falla la comunicación, y el conflicto surge precisamente de esa descolocación entre... En Trazo de tiza es evidente, y después lo he ido manteniendo, ¿no? Sucede también en Las tangencias, sucede en Ardalén, sucede ya de manera más constante. Y sí, era todos los meses. En Norma, claro, que eran los primeros que lo recibían, y este mes tampoco pasa nada. Sí, yo estaba convencido, pasa, era como lo de la ironía, pues no os dais cuenta, pero están pasando cosas. De todas maneras, sí que empezamos a ver en Trazo de tiza muchas claves que van a configurar toda tu obra. Una de ellas, por ejemplo, es el uso del color, la composición, la utilización, la imbricación de la naturaleza con los personajes, que va a ser fundamental. Prácticamente toda tu obra posterior, esa relación con la naturaleza, esa relación entre el personaje frente a la naturaleza, va a ser constante, ¿no? Hay una parte... a mí, una de las cosas que peor asimilaba y peor digería de toda mi primera etapa era la de poner el foco, como se ponía desde la crítica y muchas veces cuando se justificaban los premios y tal, en cuanto a, pues bueno, la frescura de nuevas... A mí aquello no me importaba nada, no pretendía aportar nada nuevo, no pretendía revolucionar nada, no pretendía crear escuelas, no, yo lo que quería era contar mis historias en cada momento como quería y tal, y siempre me sentía limitado. Seguramente porque venía de un aprendizaje tanto en literatura como en plástica, un tanto académico. Yo pasé, de hecho, tengo toda una etapa como pintor antes de hacer cómic, y yo exponía profesionalmente antes de publicar mi primera historia. Yo pasé por etapas abstractas, de todo, pero para mí cualquiera de esas opciones eran puramente utilitarias. Era la necesidad de controlar una parte del discurso que, en según qué estilo, digamos, tenía mayor o menor relevancia. Entonces me fascinaba Rothko, me traía sin cuidado Pollock, por ejemplo, porque no me importaba el discurso teórico que había detrás. Con Rothko me pasaba horas analizando las capas de color y cómo funcionaban y tal, y Pollock a mí no me aportaba. Entonces, a Rothko, cuando lo digo muchas veces, cuando me decían el color, pues, en parte yo soy hijo de Rothko. Sí, muchos de los colores que empiezo a utilizar en Trazo de tiza y que después voy depurando y haciendo mi paleta, surgen de esa digestión. Pero me interesaba como manera de ir incorporando herramientas a mi trabajo. Y yo te diría que incluso Trazo de tiza, para mí, es una obra primeriza. Yo diría que es, por ponernos así grandilocuentes, mi obra primeriza de madurez. Es la primera obra en la que yo
sí que ejerzo como autor plenamente consciente. Pero no es hasta que voy dando estos pasos que me doy cuenta que el color para mí tiene un valor que no es solo estético. Para mí el color me funciona a nivel narrativo. De hecho, lo vemos muy bien en Trazo de tiza, porque tú precisamente empiezas el color mucho antes, ya en Crónicas incongruentes, Sí. pero precisamente te caracterizabas por una paleta muy amplia, muy viva, con una gran cantidad de colores. Sin embargo, Trazo de tiza es todo lo contrario, una paleta minimalista. Volvemos a Rothko en ese sentido, Sí. en que la página en su completo funciona a nivel cromático. Sí, empiezo a utilizar cosas que después ya acabaron formando parte de eso que a veces llamamos estilo, ¿no? Como era en Trazo de tiza, las páginas, los originales, son puzzles, porque había un código de color de fondo según el escenario en el que estuviese sucediendo. La taberna tenía fondos marrón oscuro, los exteriores tenían ese gris azulado, los nocturnos tenían otro. Entonces, cada espacio tenía un color diferente y también leves matices en la paleta. Y para mí todo eso tenía una función narrativa. Tenía una función narrativa. Por eso me ponía nerviosísimo, sobre todo en Francia, que la figura del colorista está ultra consagrada y respetada, ¿no? Y me parecía muy bien. Es decir, pero claro, en aquel momento yo recuerdo que a Matot y a mí nos costaba digerir aquello como si fuera el fin al que teníamos que tender. No, es que estos son los grandes coloristas. Claro, decirle eso a Matotti, hostia puta. De color sabemos un poco más, ¿no? Y sí, fue de repente empezar a ser consciente de que tenía esas herramientas y que ya me las había apropiado, ya estaba trabajando cómodamente con ellas. Y además que incluyes otras herramientas que ya estaban en tu obra, pero que aquí empiezan a tener de nuevo una vinculación narrativa, por ejemplo, la luz. La utilización de la luz en la obra. En Trazo de tiza, la luz es fundamental, porque la luz es la que marca los tiempos. En este caso, es el único referente que tenemos del paso del tiempo, esa luz. Esa luz que es, como vemos en esta viñeta, que es increíble, esa sensación de luminosidad que hay cuando tiene que estar y cuando no. Pero también los silencios. Es una obra profundamente ligada a los silencios que marcan los tiempos. Claro, lo de los silencios fue otro mantra. Bueno, imagínate, empezó ya con Tutén. En la enciclopedia délfica aún hay alguna viñeta de silencios, pero claro, en Trazo de tiza un montón. Y que además eran silencios, yo siempre, de hecho, ¿dónde fue? Lo utilicé, yo creo que en estratos. En estratos llegué a utilizar anotación musical para indicar silencios, para indicar la duración de los silencios. Rollos de esos semióticos me tiré muchos mocos. Qué tonterías. Pero sí, para mí es inconcebible. Es decir, yo no sé narrar sin silencios. Trazo de tiza te abre las puertas de todo. Claro, recibes todos los premios. Todo el mundo te pregunta qué significaba el final de Trazo de tiza. Sí. Imagino que... ¿Cuántas veces te lo han preguntado, por curiosidad? No, siempre. Era... Bueno, durante años y años y años fue una... Imagínate, en una fila de estas de firmas o de presentación, pues era... Bueno, yo creo que... Y esperaban que les dijese... Recuerdo, me quedaron 2 personas. Una fue una mujer en Angoulême. Eso me moló mucho. Cuando yo llegué a Angoulême, pasé de la España de finales de los 80 y sobre todo principios de los 90, eran todo tíos. Tú llegabas a Barcelona y allí solo había tíos. Y llego a Francia y cuento y digo, hostia, la mitad de la fila son mujeres. Tenía lectoras, a mí aquello me moló muchísimo.
Y me acuerdo con trazo de tiza me llegó una mujer con pinta de bibliotecaria, con gafas, un pelo corto, tal, vestimenta discreta, tal, con un saco de esos inmensos. Y entonces me preguntó, mientras le hacía la dedicatoria, ¿puedo hablarle, tal? Sí. Bueno, yo, entonces saca una libreta llena de anotaciones. Me dice, bueno, en tal página, tal, en tal viñeta, tal cosa, en tal. ¡Buah! Me dieron ganas de salir fuera, besarla y abrazarla. Fue esa y después un abuelete debía tener cerca de los 80 años, que me trajo el libro también y le dije, ¿qué es para su nieto? Imbécil de mí. Me dijo, no, es para mí. Désolé. Y también me empezó a hablar, sin tantas anotaciones, pero había desentrañado la historia tal y como yo la había concebido. Pero la otra, la señora, todo. No hubo detalle de viñeta que la tipa no hubiese. No sé cuántas veces me dijo que la había leído y tal. No sé por qué empecé a contar todo esto. Estábamos hablando del éxito de Trazo de Tiza. Del éxito. Y de las lecturas. Claro, las lecturas, y efectivamente. No me abrió puertas. Lo que me dio fue un salvoconducto mágico. Es una carta que la tenía aquí y la sacaba y vale, pues, ala. Y más o menos lo que acabaron diciendo a partir de ese momento, más o menos seguí editando, pues prácticamente con los mismos editores en los distintos países, y el acuerdo tácito que se estableció fue: no te vamos a dar más la tabarra con que hagas una serie, con que cojas un personaje tal, mientras no perdamos pasta, te seguimos editando. Y así fue, hasta hoy. Lo que pasa es que ahí se nota ese Michelangelo Kubrick que decías antes, en el sentido de que efectivamente, tras Trazo de Tiza, lo que empiezas es a multiplicarte en diferentes opciones, en buscar nuevas opciones de trabajo, de nuevas experiencias, porque haces obras como Pedro y el Lobo, empiezas a trabajar en animación, te vas a Estados Unidos a trabajar nada más y nada menos que con Spielberg para la animación de Men in Black, haces cosas para DC como la serie de Sandman. Es decir, hay una especie de explosión de un montón de Michelangelos probando un poquito de todo, ¿no?, en ese momento. A ver, lo que Kubrick tenía en la cabeza se fue a la tumba y no nos lo dijo. En mi caso, los motivos sospecho que son menos nobles que los de Kubrick. Uno era el pavor que le tenía al encasillamiento, que lo veía en gente que yo admiraba mucho. Y pensaba, hostia, por mucho que te guste esto, tirarte toda la vida haciendo lo mismo tiene que ser tela. Entonces, eso me daba pavor. Que por otro lado, yo no dejaba de admirar a la gente que hacía eso, pero a mí me sonaba como una condena aplicado a mí mismo. Y después algo todavía menos noble, que era el aburrimiento. Yo me aburro de mí mismo, me aburro de mi propio discurso, me aburro de las cosas que... Y lo que durante un cierto tiempo a mí me daba seguridad, que era el ver que el dibujo para mí era un regalo del cosmos. No tenía mérito. Yo me ponía a dibujar, dibujaba lo que quería, lo dibujaba con relativa rapidez y lo veía cuando estaba con mis compañeros y tal. Pero al mismo tiempo tenía una parte oscura, que es, no me producía placer esa pelea, digamos, llevándolo a algo en lo que no soy precisamente experto, que es el deporte, pero me lo imagino, ¿no? Eso de estar intentando luchar contra una marca y conseguir rebajar y tal, yo no tenía esa sensación dibujando. Con lo cual
después de un año haciendo Montano, estaba hasta el culo de dibujar de esa manera, porque no me costaba. Después de estar 2 años haciendo trazo de tiza, pues necesitaba, y eso no me he curado. Me sigue sucediendo y me aburro de dibujar de la misma forma y necesito cambiar de aires y ahí fue un poco como una especie de locura, ¿no? De entrar justo en pavor y decir, no, tengo que probar muchas cosas para eso, para no aburrirme. Y se iban enlazando de manera natural, no eran buscadas. El Pedro y el Lobo en realidad me lo ofrecen y hago Pedro y el Lobo. Lo de Men in Black es una carambola de estas cósmicas que cuando lo cuento suena a que está medio guionizado. Yo con mi primer hijo, pues pequeñito aún, tendría 2 años, tal, malas noches, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, cuando me tocaba a mí de guardia, porque como trabajábamos los dos, nos alternábamos, noche tú, noche yo, y cada noche pringaba uno. Entonces, una de las noches que me tocó pringar a mí, me lo cogí porque no había manera de que se durmiese, nos fuimos para la sala, tal, no sé qué, encendí la tele, lo tenía así en el regazo, tal, y a las tantas de la madrugada estaban poniendo una peli de dibujos animados. 2 niñas encima de un árbol con una especie de peluche gigantesco que saltan y con unos paraguas y empiezan a salir plantas del suelo, tal. Hostia, me quedé embobado. Joder, yo que venía de Walt Disney y como mucho, pues, Hanna-Barbera y Warner, ¿no? Tal, en dibujos animados, y con aquello empecé a flipar. Digo, hostia, qué alucinante. Me quedé ya viendo todo el resto de la peli, el niño se quedó dormido, pero yo ni me enteré, me quedé allí mirando, y cuando acabó, era televisión, ¡pum!, ni créditos ni puñetas. Hostia, ¿qué es esto? Entonces, al día siguiente, cogí el teléfono y llamé a Carlos Portela. Y le digo, Carlos, que ayer estuve viendo una peli de madrugada, tal, y le empecé a contar. Ay, me dijo, me estás vacilando. Que no, tío, ¿qué es esto? A ver, hombre, Miguel Ángel, ¿cómo no vas a saber qué es eso? Que no tengo ni idea, coño. Joder, es mi vecino Totoro de Miyazaki. ¿Y ya qué? Pues no lo conoces. No, joder, qué bruto eres, tal, no sé qué. Y entonces me entró auténtico furor porque era la sensación parecida a la que había tenido en aquellos primeros 80 de en cómic se puede hacer otras cosas. Y esto, coño, en animación se podrían hacer otro tipo de historias que no los estándares a los que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y me puse a ver, claro, Miyazaki como un poseso. Y entonces empecé a decir, joder, hacer animación. Y empecé a preguntar y me dice, no, tío, hacer animación, eso son palabras mayores, estamos aún hablando, en aquellos momentos aún era celuloide, ¿no? Vamos, acetatos y tal. No, eso se necesita mucho equipo, tal, un presupuesto inmenso. Y como a los 3 meses de entrar en ese tal, me llaman de madrugada, tal, que de Estados Unidos, que si me interesaría participar en una producción de dibujos animados. Hostia, es que esto ni encargándolo, ¿no? Y efectivamente, yo no sabía en qué iba a participar porque era el rollo este de, no, es secreto, tal, no sé qué. Se hizo todo ya a través del representante, del agente, tal. Y de hecho firmé el contrato sin saber en qué iba a colaborar. Yo lo supe esperando los papeles de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para viajar y que vi anunciado Men in Black. Y hostia, un negro, un blanco cuarentón, cincuentón, con gafas de sol, una de dos, o se están plagiando o esto va de lo mismo.
Entonces ya me dije, sí, pero no puedes decirlo. Ah, bueno, pues vale. Y era eso, era una necesidad así muy compulsiva de meterme en muchos sitios. ¿Y ese fue el origen de De Profundis? La frustración de hacer Men in Black. El contrato de Men in Black era una guía de teléfonos de Tokio. Era así, un tocho. Entonces, ahí yo peleé una cosa que fue de lo que más me costó, que fue hacer un mes de vacaciones. No pagadas, pero un mes es decir, yo un mes desaparecía. Fue como Trazo de tiza, que les explicase el final de Trazo de tiza. Pues esto era que les explicase para qué cojones quería yo un mes de vacaciones. Y venían y me decían, a ver, aquí entre nosotros, en realidad es para trabajar en otra cosa, ¿no? Yo, que me quiero ir un mes para no currar. Pero no te aburres. Bueno, pues el mes de vacaciones lo tuve que pelear muchísimo. Lo peleé y lo admitieron, previo compromiso a que yo dejase preparado todo el trabajo necesario para que el equipo siguiese trabajando un mes. Otro fue que ellos no contemplaron en ningún momento que yo no quisiese quedarme en Estados Unidos. Estuve viviendo allí, no llegó a 6 meses, y cuando llevaba 4 dije, en Los Ángeles. Entonces llamé a Norma y les dije, revisad el contrato a ver si hay alguna cláusula donde yo esté obligado a residir en Los Ángeles. Hombre, no jodas. ¿Cómo no vas a estar? Por favor, miradlo. Me llamaron a los 4 días. Pues no lo dicen. Irles avisando que me voy. ¡Hostia! Pues que no, lo van a rescindir. Y dije, bueno, pues como vean, estamos en el episodio 4, queda aún toda la serie por hacer. Y efectivamente, ese sapo se lo tragaron. Y fui el primero que teletrabajó. Fue histórico, y de hecho el resto después me preguntaban por correo, oye, ¿cómo hiciste para tal? No sé qué. Y ellos me metieron a mí un gol, que fue cuando acabé la segunda temporada, empecé a mandar cartas de despedida. Bueno, como experiencia ya me llegó. Fue muy divertido, tal, va. Encantado de haber trabajado con todos vosotros, no me contestó nadie. Entonces también me llaman de nuevo y me dicen, oye, ¿qué andas despidiéndote de la gente? Yo, sí, ya hice 2 temporadas. Y dice, en la cláusula 257, párrafo Z, allí en pequeñito dice que si la serie tiene éxito y la productora quiere continuar, tú te comprometes a hacer como mínimo 4 temporadas. Y entonces, cuando acabé, dije, tengo que sacarme la espinita. Y fue el origen, sí, de De Profundis, que era hacer algo en animación con el mismo criterio que hacía cómic, que era una historia mía, hecha por mí, dibujada por mí, pintada por mí y todo por mí. La música dejé que le hiciera Nani García, porque era mejor músico que yo. Y por eso me metí a hacer De Profundis. Pasó un cierto tiempo hasta que hubo un mínimo de herramientas que me permitiese hacer algo aceptable. Hay muchas conexiones entre Ardalén y De Profundis, ¿no? Porque hay, aparte de elementos visuales, de elementos incluso temáticos, ¿fueron 2 obras que nacieron a la vez, de alguna manera? Sí. A nivel de texto, yo creo que eso ya alguna vez lo hemos hablado. Yo, precisamente por esta relación que tuve con el dibujo desde el primer momento, desde niño, desde muy pequeño, para mí dibujar y pintar era jugar. Entonces, tengo una relación con el dibujo y con la pintura que es extremadamente visceral, además muy biológica casi, ¿no?
Y en el cómic me ayudó a darme cuenta muy rápidamente, ya en la enciclopedia délfica, que si yo dibujaba antes de escribir, la historia acababa condicionada por el dibujo. Porque iba mucho más rápido y empezaba a dibujar personajes y situaciones y tal, entonces acababa forzando la historia para que apareciese aquello que me gustaba dibujar. Entonces, desde muy pronto me impuse, después de la enciclopedia délfica, no hacer un solo dibujo mientras no tuviese perfectamente definida la historia. Después el guión podía cambiar, pero lo que era el eje central de la historia y su estructura cronológica y tal estaba establecido. Y entonces sí, los textos de los que después salieron de Profundis y Ardalén, e incluso muchos de los cuadros que hice en aquella época, que eran como 3 vías en paralelo. De tal manera que muchos de los cuadros que aparecen en De Profundis son cuadros auténticos, son acrílicos de mediano formato, no gran formato, pero bueno, mediano grande, 1 metro, 80 centímetros, tal. Y la historia del pintor de Profundis es un poco una especie de trasunto de lo que a mí me llevó a pintar a aquellos cuadros y a darles, digamos, un contenido narrativo a toda aquella serie de cuadros. Y al mismo tiempo, todas las reflexiones que iba haciendo, porque son procesos lentos, mientras pintaba, mientras escribía todo esto, iban siendo también los elementos seminales de Ardalén, es decir, la idea de la autoconciencia, la identidad, el comprender quién somos, la memoria. El pintor es una memoria también extraviada que confunde, digamos, el más allá, el cielo, con su propio universo creativo y se entremezclan y tal. Entonces ahí surge esa idea del recuerdo dislocado. Son también muchas lecturas de tipo estrictamente técnico, es decir, de neurología, el proceso de... En el arte siempre me interesó mucho también lo que era el propio proceso, por un lado, joder, no me sale la palabra. A través de los sentidos lo que hacemos es, bueno, esa incorporación a nuestro discurso intelectual que tiene una carga emotiva, pero que es a través de los sentidos, sonidos, colores, formas, tal. Entonces, todo eso se procesa y, en el caso de la creación artística, tiene un reflujo que acaba reconvertido en obra. Todo eso siempre me interesó mucho, iba leyendo y entonces, bueno, fueron los mimbres con los que se fueron tejiendo estas 2 obras y esta otra vía así paralela que era la pintura de esa época. Y en el caso de Profundis sí que era un camino que, según empecé a recorrerlo, vi que era de una única etapa. Es decir, acabé De Profundis. Creo que una de las cosas que se hizo bien fue dimensionar bien la obra, es decir, se pudo hacer con el dinero que se consiguió. Como era una obra peculiar, consiguió muchísimas ayudas, tuvo una ayuda europea a obras de especial interés artístico y creativo, tuvo ayuda del ministerio, tal. Entonces, con todos aquellos dineros, la orquesta participó. Imaginaos pagar una orquesta sinfónica, lo que fueron las sesiones de ensayo y después las sesiones de grabación y tal, eso hubiese sido totalmente inasumible. Ellos entraron como coproductores. Entonces, bueno, toda aquella estructura financiera funcionó correctamente y la distribuidora, que fue Alta Films en aquel momento, Alta Classic, también lo moduló bien. Me parece que hizo, pues fueron 15 copias en celuloide, aún no había suficientes salas digitales.
Y Alta reconoció que no había perdido dinero, que no fue ningún éxito de taquilla tal, pero cubrió lo que costaron hacer las copias, que eran más o menos 6.000 euros por bobina, por copia y tal, no sé qué, y hasta tal punto que cuando acabó me dijeron, tanto los productores como, hacemos otra. Y dije, no, ni loco, es decir, nunca más. Es decir, vamos, porque como llevaba ya 2 años y medio, tenía que decidir, o quemo 2 años y medio de mi vida o lo acabo, pues lo acabo, pero nunca más. Pero en el caso de Ardalén no. Ahí también yo sabía que no iba a ser lo mismo. Y de hecho sabía que podía hacer Ardalén porque antes había hecho De Profundis. Ardalén, de todas maneras, es una obra en la que efectivamente concentras de alguna manera todo lo que has hecho antes, porque efectivamente tratas la memoria, tratas la configuración de la identidad a través de la memoria, de esa reconstrucción ficticia que hacemos a veces de nuestra propia memoria. A veces no. O a veces no, sí. no quiero yo hacer aquí de agorero, pero no, que sepáis que el 70% de los recuerdos que tenéis en la cabeza son falsos. Claro, efectivamente. Los habéis manipulado como bellacos. Esa reconstrucción de la memoria como algo que hacemos a partir de esos trozos que recomponemos continuamente, y cómo en esa reconstrucción empiezan a aparecer elementos como ahí metes todo, la propia Galicia, el mar, la inmigración, la historia, todos los elementos conforman esa identidad que a fin de cuentas es una identidad construida, un constructo, que es lo que queremos ser, ¿no? Para mí, Ardalén fue lo que hubiese querido que fuese Trazo de Tiza. En Ardalén yo decidí la extensión, lo decidí absolutamente todo y decidí qué quería contar y cómo lo quería contar sin ningún tipo de cortapisa, es decir, no ya editorial, sino propio, es decir, fue seguramente como experiencia personal la más gozosa de cualquiera de mis otras obras. Porque fueron 4 años, fue muy largo, pero fueron 4 años, pero de una sensación de estar, becado. Era, y además eso, sin sufrirlo. Y que recibió el Premio Nacional, ni más ni menos. Que recibió el Premio Nacional, sí. Eso ya sí que es un reconocimiento que efectivamente ahí sí que había una obra importante. Sí, al mismo tiempo, se publicó lo mismo que Trazo de Tiza, yo creo que tiene las mismas ediciones, debe estar en 13 lenguas o así, y se hizo como, me permití imponer todas las ediciones en todo el mundo, salieron en el mismo formato, el mismo número de páginas, tapa dura, la misma portada, menos los franceses, ahora os lo contaré, y el mismo título. Estaba harto ya de que Tangencias en Francia se publicó como Veneno de mujer. Y las historias de dentro tenían títulos tan rocambolescos como Amor flamenco, Lolita o Lola, bueno, eran unas cosas y dije, no, esto no puede ser. Entonces impuse todo. Quien quisiera editarlo lo tenía que hacer de esa manera. Por eso digo que para mí fue plenitud absoluta. Y en ese sentido, y fue además recuperar una parte que sí que había dejado últimamente, que fue interesarme también por un cierto contorno de la semiótica del lenguaje. Para mi sorpresa, pasó muy desapercibido. Nadie, por lo menos a mí no me llegó, que fuese consciente de que la página tenía un fondo, pero
lo que es la calle de los bocadillos, de las viñetas y todo el espacio entre viñetas y tal, y el borde que cerraba la página, era color y cambiaba en razón de la situación, era como digamos una versión 2.0 de lo que había intentado en trazo de tiza. En este caso a mí me parecía mucho más sofisticado y a mí me funcionaba. Me interesaba mucho el ver hasta qué punto podíamos incorporar de manera natural en el lenguaje del cómic elementos de otros lenguajes que no funcionaban en cine. En cine, cuando pones una nota, es un coñazo. Y además tiene que ser muy cortita y pone simplemente, nos vemos a las 11, ¡bum! Y ya está. Y claro, si lo lee, nos vemos a las 11, redundante, tal. Entonces, si yo tenía que contar la situación de la herencia de Fidel, o tenía que contar, que me interesaba en Fidel, había una parte poética de realismo mágico, que son sus ensoñaciones, pero por otra hay una realidad, que es el personaje que lees en el pueblo con sus vecinos. Entonces, joder, pero si puedo presentar simplemente un informe psiquiátrico y lo incorporo como imagen y el lector, e iba haciendo pruebas. Entonces les iba dando capítulos a leer a gente de mi alrededor, unos más comiqueros, otros nada, tal, y no les rechinaba y les funcionaba. Y en Ardalén hice un trabajo, pero gordo, a ese nivel, de ir aportando ese tipo de contenidos desde fuera que en otros medios, en novela no funcionan, en cine tampoco funcionan, y en cómics sí que pueden funcionar bien, sin demasiados problemas. Lo de incorporar artículos de revista o de una... Cartas, tal, una forma rápida de dar información y mucho más pormenorizada de lo que podría hacer a través de un diálogo o tal. Entonces, por un lado fue la satisfacción de poder hacerlo y esa sensación de acabo de subir el 8000, llego arriba y me sobran fuerzas, ¿no? Y un pelín de frustración de decir, bueno, sí, el Premio Nacional y otros muchos premios por ahí y tal, pero como que pasó un poco más... Acabé, fijaros, desarrollando una cierta animadversión hacia trazo de tiza. Y en más de una charla lo decía, pero ¿por qué os gusta tanto trazo de tiza? Que es una puñetera pirueta, pues eso, juvenil, ¿no? Es justo eso, es un... Mirad qué guapo estoy, mirad qué molón soy. Porque en el fondo era eso, era un... Soy capaz de hacer esto, ¿no? Y tal. Pero es mucho más simple, es más inmadura, no... Yo en trazo de tiza sufrí, me costaba llegar a soluciones, ahí se fueron viendo. Para hacer una viñeta hacía 40 bocetos de encuadre, tal, no sé qué, ¿no? Y yo eso lo noto, lo veo y digo, hay un montón de cosas que rechinan porque tienen una elaboración forzada, porque es eso, es una obra juvenil. Por eso también muchas veces me duele y me fastidia cuando se espera de un autor, de una autora joven, que aporten lo que no pueden aportar. Es decir, pero si tiene 25 años o 28 años, ¿cuántas experiencias vitales ha tenido? ¿Cuántas páginas ha roto? ¿Cuántas historias se le han caído de las manos porque son una mierda? Y tienen que ser una mierda porque además el 80% de ellos vienen de una cultura muy audiovisual y muy compartimentada y muy fraccionada, que les cuesta trabajo muchas veces seguir un hilo narrativo un poco complicado que dure más de 1 hora y media.
ya no digamos si es en formato novela o tal. Entonces, ese incluso nivel de autoexigencia decae mucho, ¿no? Entonces, no, espérate a ver lo que hace cuando tenga 45 años, pero no le empieces a hinchar la cabeza ahora con que está haciendo la obra de su vida, porque lo que le estás haciendo es quemarle los mástiles de la nave, es decir, le estás haciendo un flaco favor, ¿no? Y en ese sentido, pues empiezas a tener un poco la sensación de vuelta, y que cuando lees, pues eso, biografías y tal, o autobiografías de cineastas, de novelistas, tal, ves que empieza a ser también un poco casi un leitmotiv, ¿no? El cómo redimes cuando llegas a ese momento en el que ya tienes todas las herramientas y tienes claro lo que quieres contar, cómo mantienes esa relación con los demás. Se hace más jodida. Llevamos hora y media hablando y podríamos seguir hablando tranquilamente, porque, como veis, da gusto hablar con Miquel Anso y las ideas que esto. Es que tenemos que ir, el tiempo. La gente que no va a cenar. La gente, lo que dices a los 90, a la hora y media que decías ahora. Entonces, me parece que esto que ha hilado Miquel Anso entre lo que es la veteranía de Ardalén y esa pulsión juvenil que fue Trazo de Tiza, creo que redondea perfectamente todo este trayecto. Podríamos seguir hablando de las obras que has hecho después de Ardalén, de lo que estás trabajando ahora, que me consta que es algo polémico, que estás trabajando con temas polémicos, pero yo creo que es momento de dejar un par de preguntas al público antes de cerrar el acto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Espera un momentito que te ponen el micrófono. ¿Se me oye? Sí. Vale, mira, hace unos años, ves que con lo de la pandemia se me plega el espacio, fue en Barcelona y había una exposición tuya y estaban los storyboards. Y era alucinante ver la cantidad de detalle que habías metido allí, que era prácticamente una especie como del cómic, prácticamente desarrollado, pero en miniatura. ¿En qué momento llegaste a la conclusión de que tu proceso necesitaba ese tipo de storyboard y no otra cosa como más suelta, más fresca o algo así? Pues fue... Es que al final me enrollo mucho. Yo tenía un serio problema con el proceso de trabajo. Como conté antes, era un advenedizo, entonces me creí lo que me contaban, porque como yo no tenía cultura tebeística, y entonces, más todavía en Tutén, en selecciones ilustradas, el criterio era, primero se hacen los bocetos y la planificación, así rápida, después se hace ya el dibujo a lápiz, después se pasa a tinta y después, cuando ya había color, se le da el color, o incluso en la enciclopedia délfica, pues los grises y tal. Para mí el resultado era, cuando llegaba a la etapa final, si yo os decía que me aburro de mí mismo, imagínate de mí mismo dibujando lo mismo 5 veces. Joder. Y además, veía el dibujo final y veía el monigote primero y decía, hostia, está mucho mejor el monigote que el dibujo final. Tutén prefería el final, pero yo... Entonces, eso lo fui sufriendo en todas las obras, hasta Crónicas Incongruentes, que aún lo hago así, y la siguiente, y Montano, y la siguiente iba a ser Trazo de Tiza. Y entonces me toca firmar en Angoulême con humanoides. Una de las primeras veces llego allí, me siento, tal, y tengo pues 6, 7 personas delante, y una silla vacía a mi lado. Entonces veo que aquí hay tropecientos. Bueno, como no estaban ni letreritos ni nada, yo no sabía quién era el de al lado. Entonces llega y se sienta y digo, hostia, Moebius. ¡Puah! Los pobres 6 míos, porque yo no avanzaba, claro, yo estaba
así todo el rato. Entonces, Moebius se sienta, le van trayendo los libros, tal, cogía su rotulador y miraba el papel y empezaba. Arzac encima del pájaro. Me cago en la puta. El siguiente. Mayor fatal, con la maleta abierta y no sé qué. Joder. Y fue como ver el truco del prestidigitador. Decir, hostia, a ver si esta va a ser mi solución. Es decir, me aburro de copiarme a mí mismo. Y entonces en trazo de tiza dije, lo que hago es una planificación detallada para saber dónde voy a colocar todo y hacer todo, las viñetas, pero después cojo el original y empiezo por aquí y acabo por aquí, sin boceto, sin dibujo. De hecho, en trazo de tiza no hay ni dibujo, es pincel desde el primer momento. Y ahí fue ver la luz, dije, ¡oh! De hecho, nunca se lo agradecí bastante. Yo creo que en parte nuestra buena relación fue gracias a mi agradecimiento eterno a partir de aquel día, porque yo cada vez que coincidía con él se lo decía, joder, me salvó la vida. Me la salvó porque yo cada vez me aburría más. Entonces, para mí la solución fue esa, hacer la planificación detalladita, pequeñita, que la hago rápido, y entonces después es dibujo de primera. Y me cambió la vida. Al mismo tiempo, claro, cuando doy algún curso tal, digo, esto me funciona a mí. No penséis que es ni siquiera algo a lo que tengáis que tender. Es decir, es simplemente cómo resolver una incapacidad propia. Del mismo modo que Miñola pone a la gente flotando para poder poner los pies así porque es incapaz de poner los pies en el suelo, acabas consiguiendo soluciones grandiosas buscando cómo salir de atolladeros, ¿no? Y en mi caso fue así. Y ese es el motivo. Una pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera? ¿Alguna? La verdad es que no es pregunta, pero la verdad es que fue emocionante ir a Angoulême este año en el 50 aniversario y ver que habían hecho los de Casterman una publicación de los mejores, de los premios, y estabas ahí entre pues Rubén Pellejero, Esparado, y Bilal, Giardino y todos los grandes, sí, ¿no? Eso fue emocionante. Y luego bajamos al Museo de la Bande Dessinée y también estaban ahí los originales expuestos en el museo. Y nada, felicitarte porque es una cosa que igual no te imaginabas cuando empezaste y dijiste, Hugo Prat no me gusta. Y estabas a su lado. No, lo que pasa es que a ese nivel también, supongo que porque venía de donde venía y por cómo me había ido situando, siempre tuve mucha prevención respecto a todo este tipo de signos externos, ¿no? Y lo he dicho en Barcelona, en los premios, y yo estoy encantado de llevar premios y me gustan como al que más. Pero lo que pasa es que sé que es circo y sé que es coyuntural y sé que un libro mío no mejora por llevar un premio, ni empeora. El libro está ahí. Hay libros magníficos por ahí que no se han llevado un premio y que son, pero vamos, auténticas joyas, y libros que se han llevado premios y son pestiños. Entonces, bueno, lo del premio está bien. Entonces, a mí aquello del tipo que iba detrás del general romano victorioso con la corona diciéndole no te olvides de que eres humano, no vayamos a tener que cortarte la cabeza si se te suben mucho los humos, a mí eso me parecía una lección de vida importante. Entonces, tuve mucha suerte, muchísima suerte, me han premiado, lo que no está escrito y tal, pero siempre hice ese esfuerzo. Incluso
fui adquiriendo determinadas mecánicas para reforzar eso. Entonces, nunca he tenido una vitrina con los premios, hay algunos que no sé dónde están, y no es falsa modestia, os lo juro, no es en plan, ay, mira, se tiran, no. Era simplemente por lo mismo, miedo. Yo soy un tipo miedoso, Tenía miedo a encasillarme, tenía miedo a las series, tenía miedo incluso a un cierto éxito, me salvé. Yo estuve en la Barcelona de los años 80. Aquello era, por encima de las mesas, lo más dulce que corría era el costo. Claro. Y a mí me aterrorizaba, me proyectaba, siempre tuve gran capacidad de proyección, y con lo de los premios fue así. El primero que me dieron fue en unas jornadas que hicieron de cómic en Madrid, que era un monigotito de Carlos Jiménez, precioso, muy divertido, en bronce además, tal. Y me lo dieron por la Enciclopedia Délfica. Y aquella noche yo creo que fue la primera que dije, tío, es tu primer libro, no te lo creas, porque como te lo creas, vas por la cuesta abajo. Entonces, que me hace ilusión. Ángel de la Calle me mandó las fotos. Mira, con 2 premios y tal. Bueno, vale. Claro que me hace ilusión. Pero, al mismo tiempo, no me cambia los cambios de título que me hicieron en las obras, no me cambia las discusiones que he tenido con los editores porque de repente querían que hiciese el segundo trazo de tiza. Entonces, bueno, es eso, es circo, está bien, está bien. Yo creo que lo más importante es que esa parte del circo genere ecosistema. De hecho, por eso estoy en contra de los premios con estrategia detrás. Cuando yo fui un adorador de la asociación cuando surgió. Me acuerdo en Francia estaba la asociación y estaba Fremoc. No, era una revista Frigidaire. Bueno, Frigidaire era la italiana. No, bueno, no me acuerdo ahora. Había otra también más pequeñita, tal, y era eso, este tipo de historias, tal. Y yo, cada vez que me cruzaba con ellos, hostia, lo que estáis haciendo. Cuando empezaron a ocupar parcelas de poder y empezaron a decidir que los premios tenían que dirigirse a mí ahí empieza a fallar el justificante del premio. El premio nacional me pareció súper importante. Creo que los 10 primeros premios dieron una idea muy clara. Bueno, igual alguno más. Me fallan los números, me pasa como a ti con las fechas prepandemia. Pero salía de todo. No había una línea ideológica que marcase hay que imponer esta opción, tal. Salió Santi Valenzuela con su Capitán Torrendo, salió El amarillo de Juanjo y Canales, que era un bestseller ya de por sí, un epítome de cómic, pues eso, de éxito y comercial. Salieron cosas pues muy de autor, está por aquí Sento, está lo mío, tal. Cuando ya hay una idea de, bueno, es que entonces el premio tiene que servir para validar una opción en concreto. Yo creo que ahí deja de tener sentido y se convierten simplemente en, bueno, lo que acaba siendo muchas veces los premios, un puro intercambio de, hasta el punto de que pasan cosas de esas, de una editorial deja de ir porque hace 2 años que no le dan premio a ningún autor suyo. En Francia eso pasó. Dupuy dejó de ir porque autores suyos no resultaban premiados. Tal. Entonces, bueno, todo esto para decir que hay que cogerlo con pinzas siempre. Y la historia está por escribir y, como les digo yo a los colegas para arruinarles la noche, a Juanjo sobre todo, Juanjo Guarnido,
que quiero mucho y es uno de mis mejores amigos y lo admiro hasta las trancas. Pero Juanjo tiene tal obsesión por hacer la gran obra, por que se le reconozca, tal o tumba, ¿no? Y lo hace continuamente, es decir, hace el buscón, hace lo otro, es la hostia. Y siempre le digo, Juanjo, que lo que nosotros hacemos no resiste ni 2 siglos. Vamos a desaparecer, es decir, la Acrópolis, que es de lo mejor que se ha construido, y el acueducto, pues van a resistir un poco más, pero va a acabar todo arrasado, ni la Mona Lisa, nada, no va a quedar nada. No te mates, disfruta del momento. Es un poco perverso por mi parte, porque reconozco que les jodo la noche, claro, ¿no? Pero me parece fundamental tener eso en la cabeza. Es decir, hagas lo que hagas, poesía, música, tal, te vas a morir, te van a cremar o te van a comer los gusanos. Que es cierto que los antiguos lo tenían ya muy claro. Carpe diem, ya está, ¿no? Por eso me obligo a mí mismo también a mirar con distancia. Yo hago, y a mis hijos intenté transmitirse. Siempre les dije, mirad, de puertas para dentro del estudio, los 2 gilipollas se hicieron creadores también. Yo esperaba tener un abogado experto en derechos de autor o algo así. No, se hicieron los 2 ilustradores y monigoteros y tal. Y siempre les decía, de puertas para dentro del estudio, creeros todas las películas. Toda esta cosa de que la creación es divina y de que tal, y la dimensión del artista tal. En cuanto salgáis del estudio, a Mercadona, a comprar, a pagar la factura de la luz, a pelearte con Movistar porque la fibra no te funciona, que ya está, que ahí se acaba todo. Pues eso, que tenéis un mérito del copón por haber aguantado todo este delirio durante casi 2 horas. Muchísimas gracias. Yo creo que imposible decir otra cosa más que hoy sí que hemos disfrutado del momento. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo el momento. Muchísimas gracias, Miquel Anso, por estar aquí con nosotros hoy. Yo creo que nos queda todavía mucho por hablar. Yo creo que queda para otro día poder Si tú me dices ven, yo te diré ven otra todo. vez. Te diré ven otra vez porque creo que, además sé que estás preparando otra obra, pues para cuando la saques estás invitado para que, donde lo hemos dejado, sigamos. A todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias. Y, de nuevo, Miquel Anso, muchísimas gracias. A vosotros.